En el antiguo Egipto, la muerte no era el final. No era una ruptura definitiva. Era una puerta. Una transición silenciosa hacia otra forma de existencia. Mientras otras culturas temían desaparecer, los egipcios se preguntaban algo distinto. ¿Cómo vivir para no morir jamás? El nacimiento de una civilización obsesionada con el tiempo. Hace más de 5000 años. A lo largo de las orillas del río Nilo, surgió una civilización que cambiaría para siempre la forma en que el ser humano entiende la vida y la muerte. El Nilo no era solo un río. Era un pulso. Un latido que marcaba el ritmo del mundo. Cada año, sus aguas crecían. Inundaban los campos. Y luego se retiraban, dejando una tierra fértil, oscura y viva. Para los egipcios, este ciclo no era casual. Era una prueba visible de que el universo funcionaba. A través de repeticiones. Nacimiento. Muerte. Renacimiento. Ese patrón se repetía en todo lo que observaban. En el crecimiento de las plantas. En el movimiento del sol. En las fases de la luna. Y en la propia vida humana. Así, poco a poco, se fue formando una idea central. El tiempo no avanzaba hacia un final. Giraba sobre sí mismo. El orden invisible que sostiene el universo. Los egipcios creían que el mundo no se mantenía en pie por azar. Existía una fuerza invisible que lo sostenía todo. Una ley universal. Un equilibrio delicado entre lo que debía ser y lo que podía destruirlo. A esa fuerza la llamaron Maat. Maat era, al mismo tiempo, una diosa y un principio abstracto. Representaba la verdad, la justicia, el equilibrio y el orden cósmico. Mientras Maat existiera, el sol seguiría su camino por el cielo. El Nilo volvería a inundar los campos. Y la vida continuaría su curso. Pero si Maat se debilitaba, el caos, conocido como Isfet, regresaría. Un caos primordial que amenazaba con devorarlo todo. Por eso, mantener el orden no era solo tarea de los dioses. Era una responsabilidad humana. Cada acción cotidiana, cada decisión, cada palabra pronunciada, tenía un peso cósmico. El faraón, guardián del equilibrio. En el centro de este sistema se encontraba el faraón. Para los egipcios, el faraón no era simplemente un rey. Era el intermediario entre el mundo humano y el mundo divino. Mientras gobernara con justicia, mientras honrara a los dioses y protegiera el equilibrio, Maat se mantenía fuerte. Pero si el faraón fallaba, el orden se debilitaba y el caos se acercaba. Por eso el poder político, la religión y la moral eran inseparables en Egipto. Gobernar bien no solo garantizaba prosperidad en vida, sino estabilidad en el más allá. El sol como símbolo de eternidad. Cada amanecer era un milagro silencioso. El sol, que había desaparecido al caer la noche, regresaba una y otra vez. Para los egipcios, esto no era solo un fenómeno natural. Era una lección. El dios Ra viajaba cada día por el cielo, en su barca solar, iluminando el mundo de los vivos. Al caer la noche, Ra descendía al inframundo, donde enfrentaba fuerzas oscuras, serpientes del caos y amenazas eternas. Pero siempre vencía. Y al amanecer, renacía. Si el sol podía morir cada noche y volver cada mañana, entonces la muerte no podía ser el final absoluto. La vida como preparación. Así, la existencia humana adquirió un significado profundo. Vivir bien no era solo disfrutar el presente. Era prepararse. Prepararse para el juicio. Para el viaje. Para la eternidad. Cada persona estaba compuesta por varias partes. El cuerpo físico. El Ka, la fuerza vital. El Ba, la personalidad. El nombre. Y la sombra.
Si alguna de estas partes se perdía, el viaje al más allá podía fracasar. Por eso, preservar el cuerpo era esencial. No por vanidad, sino por necesidad espiritual. La momificación no era un ritual macabro. Era un acto de esperanza. La muerte no como castigo, sino como tránsito. A diferencia de otras culturas, los egipcios no veían la muerte como un castigo divino, tampoco como una liberación inmediata. La muerte era un pasaje. Después de morir, el alma despertaba en un territorio intermedio, un reino oscuro, silencioso, lleno de puertas, ríos y guardianes. Un lugar que no pertenecía ni al mundo de los vivos, ni al reino eterno de los dioses. Ese lugar tenía un nombre: el Duat. Pero antes de atravesarlo, antes de enfrentar sus pruebas, antes de llegar al juicio final, era necesario comprender cómo había nacido el mundo. Porque solo entendiendo el origen del universo, podía entenderse el destino del alma. Antes de los dioses, antes del sol, antes incluso de la tierra, solo existía el silencio. Y un océano infinito. Un caos sin forma. Sin tiempo. Sin luz. En el próximo capítulo, viajaremos al comienzo de todo. Al momento en que el universo emergió del agua eterna. Y nació el primer dios de Egipto. Capítulo 2. El océano primordial y el nacimiento de los dioses. Antes del cielo. Antes de la tierra. Antes del tiempo tal como lo conocemos. Para los antiguos egipcios, el universo no comenzó con una explosión, sino con un silencio eterno. Un silencio oscuro, profundo, que lo envolvía todo. Nan, el caos original. En el inicio de todo existía Nan. Nan no era un dios con forma humana. No tenía rostro, ni voz, ni voluntad consciente. Era el océano primordial. Un abismo infinito de agua oscura y quieta. En Nan no había arriba ni abajo. No existía la luz. No existía la muerte. No existía la vida. Solo potencial. Para los egipcios, el caos no era algo negativo en sí mismo. Era el estado original del que todo podía surgir, pero también al que todo podía volver. Nan representaba ese peligro latente. Un recordatorio de que el orden debía mantenerse. O el mundo sería devorado por el caos una vez más. La primera colina, el acto de la creación. En algún punto del tiempo, o quizá fuera del tiempo, algo ocurrió. Desde las aguas infinitas de Nan, emergió una pequeña elevación. Una colina primordial. Ese gesto, simple y silencioso, marcó el nacimiento del universo. Los egipcios llamaron a este primer acto el surgimiento del Benben. El Benben era la primera tierra firme. El primer punto de estabilidad. En medio del caos acuoso. Y sobre esa colina apareció el primer dios. Atum, el creador solitario. El primer dios fue Atum. Atum no fue creado por nadie. Surgió por sí mismo. En algunas versiones, Atum emergió de Nan por su propia voluntad. En otras, despertó sin saber por qué. Estaba solo. Completamente solo. Y en esa soledad absoluta, Atum comprendió algo esencial. Para que el universo existiera, debía multiplicarse. Debía dar origen a otros seres. Así, Atum se convirtió en creador. El nacimiento de los primeros dioses. Los textos egipcios describen este momento de forma simbólica y misteriosa. Atum creó a los primeros dioses. A partir de sí mismo. De su aliento. De su esencia. De su propio cuerpo. Así nacieron Su, el aire. Y Tefnut, la humedad. Con ellos, el universo dejó de ser estático. El aire se paró. La humedad dio movimiento. Por primera vez, el caos comenzó a organizarse.
La separación del cielo y la tierra. Su y Tefnut dieron origen a una nueva pareja divina. Heb, la tierra. Y Nat, el cielo. Al principio, el cielo y la tierra estaban unidos, pegados uno al otro. No había espacio para la vida. No había movimiento. Entonces su intervino. Con su fuerza, separó a Nat de Heb. Nat se arqueó sobre el mundo, formando el cielo. Heb quedó abajo, convirtiéndose en la tierra fértil. Ese acto creó el espacio, el aire, el mundo tal como podía ser habitado. Cada día, Nat tragaba al sol. Y cada mañana, lo volvía a dar a luz. Así se estableció el ciclo eterno del día y la noche. Ra, el sol y el poder del orden. Con el tiempo, Atum se fusionó con el sol y adoptó una nueva forma. Se convirtió en Ra. Ra no era solo el sol visible. Era la energía que daba vida a todo. Donde Ra viajaba, la luz existía. El orden se imponía. La vida florecía. Ra navegaba el cielo en su barca solar durante el día. Pero su tarea no terminaba allí. El viaje nocturno y la amenaza del caos. Cada noche, Ra descendía al inframundo. Allí, en la oscuridad del Duat, lo esperaba su enemigo eterno. Apophis. Una serpiente gigantesca. Encarnación del caos primitivo. Cada noche, Apophis intentaba devorar la barca solar. Detener el movimiento del sol. Devolver el universo a Nan. Pero Ra no viajaba solo. Otros dioses lo acompañaban. Protegían la barca. Luchaban contra el caos. Y cada amanecer, Ra vencía. Ese combate eterno simbolizaba algo fundamental. El orden nunca es definitivo. Debe defenderse. Una y otra vez. La creación no terminó. Para los egipcios, la creación no fue un evento único. No ocurrió una sola vez. Ocurre cada día. Cada amanecer. Cuando Ra vuelve a nacer. Cada inundación del Nilo. Cada acto justo. Mientras Maat se mantenga, el mundo seguirá existiendo. Pero si el orden se debilita, Nan siempre estará esperando. Así nació el universo egipcio. Del agua. De la soledad. Del caos transformado en orden. Pero los dioses no gobernaban un mundo vacío. Pronto, crearían algo más frágil. Algo mortal. Al ser humano. En el próximo capítulo, descenderemos del cielo a la tierra, para comprender cómo los egipcios explicaban el origen de la humanidad y el papel que debía cumplir en el equilibrio del universo. Capítulo 3. El nacimiento del ser humano y su papel en el orden del universo. Cuando los dioses terminaron de crear el cielo y la tierra, el mundo estaba completo, pero vacío. Había luz. Había orden. Había ciclos eternos. Pero faltaba algo. Faltaba alguien que mantuviera ese equilibrio. En el mundo visible, la humanidad como parte del plan divino. Para los antiguos egipcios, el ser humano no nació por accidente. No fue una creación menor. Tampoco un error del cosmos. El hombre fue creado para cumplir una función precisa dentro del orden universal. Algunas versiones decían que los humanos nacieron de las lágrimas del dios Ra, cuando observó el mundo que había creado. Otras afirmaban que fueron moldeados con arcilla por el dios Khnum, en su torno de alfarero. Pero todas coincidían en algo esencial. El ser humano nació para sostener Maat en la tierra. Vivir no era existir, era cumplir. En Egipto, vivir no significaba simplemente respirar. Significaba actuar correctamente. Cada persona, desde el faraón hasta el campesino, tenía una responsabilidad cósmica. Decir la verdad.
Respetar el orden. Cumplir con los rituales. Honrar a los dioses. Mantener la armonía social. Nada de esto era opcional. Porque cada acción, por pequeña que pareciera, tenía un impacto en el equilibrio del universo. El bien y el mal no eran conceptos abstractos. Eran fuerzas reales que podían fortalecer o debilitar a Maat, el corazón como centro del ser. Para los egipcios, el centro del ser humano no era el cerebro, era el corazón. El corazón almacenaba los recuerdos, las decisiones, las palabras dichas y las acciones cometidas. Por eso, durante la momificación, el corazón no se retiraba. Debía permanecer en su lugar. Porque algún día, ese corazón sería juzgado. La vida cotidiana y el orden sagrado. La vida diaria en Egipto estaba profundamente ritualizada. Trabajar la tierra. Cultivar. Cosechar. Construir. Incluso dormir. Todo tenía un significado espiritual. Los rituales no eran exclusivos de los templos. Estaban presentes en la vida cotidiana. Encender una lámpara. Decir una oración. Ofrecer pan y cerveza a los dioses. Cada gesto ayudaba a reforzar el orden. Así, la frontera entre lo sagrado y lo cotidiano prácticamente no existía. El miedo al caos. Los egipcios no temían tanto a la muerte como al caos. El verdadero terror no era dejar de existir, sino que el universo regresara al estado primordial de Nan. El caos significaba hambre, sequías, invasiones, oscuridad y desintegración. Por eso los mitos insistían tanto en la lucha eterna entre el orden y el caos. Y por eso el comportamiento humano era tan importante. La muerte como continuación de la responsabilidad. Morir no liberaba al ser humano de su deber. La responsabilidad continuaba en el más allá. Después de la muerte, el alma debía demostrar que había vivido de acuerdo con Maat, que no había robado, que no había mentido, que no había causado sufrimiento innecesario. La vida entera era una preparación silenciosa para ese momento. El libro de los muertos, una guía, no un hechizo, para ayudar al alma en su viaje. Los egipcios escribieron textos sagrados. El más conocido es el llamado Libro de los Muertos. No era un libro único, ni idéntico para todos. Era una colección de fórmulas, oraciones y consejos. Una guía para atravesar el Duat y enfrentar el juicio final. No garantizaba la salvación. Solo ofrecía conocimiento. Y el conocimiento, para los egipcios, era una forma de poder. El ser humano entre dioses y eternidad. Así, el ser humano egipcio vivía entre dos mundos. Uno visible, marcado por el trabajo, la familia y el paso del tiempo. Y otro invisible, donde lo esperaban los dioses, el juicio y la eternidad. Ambos mundos estaban conectados. Y la forma de vivir en uno determinaba el destino en el otro. Pero aunque los humanos fueran parte del orden universal, el camino hacia la eternidad no era sencillo. Después de la muerte, el alma debía atravesar un territorio oscuro y desconocido. Un reino lleno de peligros, guardianes y pruebas. En el próximo capítulo, descenderemos definitivamente al inframundo egipcio para comenzar el viaje a través del Duat. Capítulo 4. El Duat, el reino entre la vida y la muerte. Después de la muerte, el alma no alcanzaba inmediatamente la eternidad. Primero debía atravesar un lugar oscuro, silencioso y profundamente peligroso.
Un territorio que no pertenecía ni al mundo de los vivos, ni al reino final de los dioses. Los antiguos egipcios lo llamaron el Duat. ¿Qué era realmente el Duat? El Duat no era un infierno. Tampoco era un paraíso. Era un espacio intermedio. Un reino de transición. Para los egipcios, el Duat existía en paralelo al mundo humano, pero permanecía invisible. Allí se reunían las fuerzas del caos, los espíritus errantes, los guardianes divinos y las almas de los muertos. No tenía una forma fija. No era un lugar único. El Duat podía ser un desierto interminable, un río oscuro, un conjunto de cavernas, o una serie de puertas custodiadas. Su naturaleza cambiaba según el momento del viaje. El Duat como reflejo del orden y el caos. El Duat representaba la frontera más frágil del universo. Era el lugar donde el orden podía desmoronarse. Allí habitaban criaturas peligrosas, seres híbridos, demonios guardianes y serpientes gigantescas. Pero no eran malignos por naturaleza. Cumplían una función: probar al alma, separar a quienes habían vivido, de acuerdo con Maat, de quienes habían contribuido al caos. El Duat no castigaba, examinaba. El viaje nocturno del dios Ra. Cada noche, el propio dios Ra atravesaba el Duat. Después de iluminar el mundo durante el día, Ra descendía en su barca solar hacia la oscuridad. Su viaje nocturno no era pasivo. Era una lucha constante. Durante esas horas, Ra debía atravesar 12 regiones del Duat, una por cada hora de la noche. En cada una, lo esperaban peligros distintos, criaturas hostiles, fuerzas del caos y, sobre todo, la presencia constante de su enemigo eterno, Apophis, la encarnación del caos. En las profundidades del Duat habitaba Apophis, una serpiente colosal, símbolo del caos primordial. Apophis no buscaba gobernar. No quería crear. Solo deseaba destruir el orden. Cada noche, intentaba detener la barca de Ra, envolverla, devorarla. Si lo lograba, el sol no volvería a salir. El tiempo se detendría. Y el universo regresaría a Nan. Pero Apophis nunca vencía. Cada noche, Ra era ayudado por otros dioses. Y cada amanecer, el sol regresaba. El Duat como camino del alma humana. Así como Ra debía cruzar el Duat, también debía hacerlo el alma humana. Después de la muerte, el Bea despertaba y comenzaba su travesía. No caminaba al azar. El alma debía conocer los nombres de las puertas, de los guardianes y de los caminos. Por eso los egipcios dejaban textos en las tumbas. El conocimiento era la diferencia entre avanzar o quedar atrapado para siempre. Las puertas y los guardianes. El Duat estaba lleno de puertas. Cada puerta tenía un nombre. Y cada una estaba custodiada por seres temibles. Algunos tenían cabeza de animal. Otros empuñaban cuchillas. Otros pronunciaban palabras de juicio. El alma no podía forzar el paso. Debía reconocer. Decir el nombre correcto. Pronunciar las palabras adecuadas. Demostrar que conocía el orden. Quien no lo lograba, no era destruido, pero tampoco avanzaba. Quedaba suspendido en un estado eterno de oscuridad. El tiempo en el Duat. En el Duat, el tiempo no funcionaba como en la Tierra. No había días ni noches. No había estaciones. Todo era simultáneo. El pasado, el presente y el futuro existían al mismo tiempo. Por eso el Duat era tan peligroso. Un alma desorientada
Podía perderse sin darse cuenta. La ayuda divina. El alma no estaba completamente sola. Dioses como Anubis, guardián de los muertos, podían guiarla. Otros dioses protegían ciertos tramos del camino. Pero la ayuda divina no era automática. Debía ser merecida. El Duat no premiaba la devoción ciega. Premiaba el conocimiento y la rectitud. El Duat como prueba final. Atravesar el Duat no garantizaba la eternidad. Era solo el paso previo. Al final del viaje, esperaba un momento decisivo. Un juicio. Un instante en el que el corazón del alma sería comparado con el principio mismo del orden. En el próximo capítulo, entraremos en la sala más temida del inframundo. El lugar donde Anubis prepara la balanza. Donde Osiris espera. Y donde el destino eterno se decide en silencio. Capítulo 5. El juicio del corazón y la balanza de Maat. Después de atravesar el Duat. Después de cruzar puertas, ríos y sombras. El alma llegaba finalmente al lugar más temido de todos. Un salón silencioso. Inmóvil. Iluminado por una luz que no venía del sol. Allí. No importaban las riquezas. Ni los títulos. Ni el poder que se hubiera tenido en vida. Solo importaba una cosa. El corazón. La sala del juicio. Los antiguos egipcios creían que el juicio del alma ocurría en una gran sala sagrada. No era un tribunal ruidoso. No había gritos ni castigos inmediatos. Todo era solemne. Calmo. Definitivo. En el centro de la sala se encontraba una balanza. Sobre uno de sus platos reposaba una pluma. La pluma de Maat. Ligera. Perfecta. Inmutable. En el otro plato, el corazón del difunto. El corazón como registro de la vida. Para los egipcios, el corazón no era solo un órgano. Era un archivo. Guardaba cada acción, cada palabra, cada pensamiento. No podía mentir. No podía ocultar nada. Por eso el corazón debía ser conservado durante la momificación. Porque sin él, el alma no podía ser juzgada. Y sin juicio, no había eternidad. Anubis y la preparación del juicio. Antes de que la balanza se moviera, el dios Anubis, guardián de los muertos, tomaba el corazón con cuidado. No era un verdugo. Era un guía. Anubis no juzgaba. Solo aseguraba que el ritual se cumpliera correctamente. Colocaba el corazón en la balanza. Con precisión absoluta. Nada debía inclinar el resultado. De forma injusta. La confesión negativa. Antes del pesaje, el alma debía pronunciar una serie de declaraciones. No eran súplicas. No eran excusas. Eran afirmaciones. Declaraciones conocidas hoy como la confesión negativa. El alma decía, una a una: no he robado. No he mentido. No he causado sufrimiento innecesario. No he alterado el orden. No he despreciado a los dioses. No se trataba de ser perfecto. Se trataba de no haber contribuido al caos. La balanza de Maat. Entonces, la balanza se movía. Si el corazón era ligero, si no estaba cargado de culpa, se equilibraba con la pluma. Ese equilibrio significaba algo profundo. El alma había vivido en armonía con el universo. Había respetado Maat. Pero si el corazón pesaba más, si estaba cargado de mentira, violencia o desorden, la balanza se inclinaba. Y no había apelación. Ammit, la devoradora, junto a la balanza, esperaba una criatura temible. Ammit tenía cabeza de cocodrilo.
cuerpo de león y parte trasera de hipopótamo. No era una diosa del mal. No castigaba por placer. Ammit cumplía una función final. Si el corazón era más pesado que la pluma, Ammit lo devoraba. Y con él desaparecía el alma. No había tormento eterno. No había sufrimiento sin fin. Solo la aniquilación total. Dejar de existir. La salvación, el campo de los juncos. Si el corazón superaba la prueba, el alma era conducida ante Osiris, señor del más allá. Osiris no hablaba. No necesitaba hacerlo. Su presencia confirmaba el resultado. El alma aprobada podía entonces acceder al campo de los juncos, un lugar eterno, similar a Egipto, pero perfecto. Campos fértiles, ríos tranquilos, trabajo sin fatiga, familia reunida. No era un paraíso de placer. Era una continuidad ideal de la vida. La eternidad como equilibrio. La eternidad egipcia. No era una recompensa exagerada. Era estabilidad. Orden sin caos. Tiempo sin ruptura. Por eso el juicio era tan importante. No se trataba de obedecer ciegamente, sino de vivir con equilibrio. El alma que alcanzaba la eternidad no se liberaba del orden. Se integraba a él. Así, la vida entera conducía a un solo momento. Un instante silencioso, en el que el corazón hablaba por sí mismo. Pero incluso después del juicio, el viaje no terminaba del todo. Porque los dioses egipcios no eran simples observadores. Eran protagonistas de una historia llena de traiciones, renacimientos y luchas eternas. En el próximo capítulo, nos detendremos en el dios que presidía este juicio. El rey muerto que volvió a la vida. El señor del más allá. Osiris. Capítulo 6. Osiris, muerte, resurrección y el reinado del más allá. Entre todos los dioses de Egipto, hubo uno cuya historia marcó para siempre la forma en que los egipcios entendieron la muerte. Un dios que fue asesinado, desmembrado, y, aún así, regresó. Su nombre era Osiris. Y su destino no fue gobernar el mundo de los vivos, sino convertirse en el Señor eterno del más allá. Osiris, el rey justo. En los tiempos míticos, Osiris gobernó Egipto como un rey sabio. No era un dios distante. Caminaba entre los hombres. Les enseñó a cultivar la tierra, a respetar las leyes y a vivir de acuerdo con Maat. Bajo su gobierno, Egipto prosperó. El orden se fortaleció. La tierra fue fértil. Y los hombres vivieron en armonía con los dioses. Pero ese equilibrio no estaba destinado a durar. Set, el hermano del caos. Osiris tenía un hermano. Su nombre era Set. Set no representaba el mal absoluto. Representaba el desorden, la violencia y las fuerzas indómitas de la naturaleza. Donde Osiris era estabilidad, Set era ruptura. La prosperidad de Osiris despertó la envidia de Set. Y esa envidia se transformó en traición. El asesinato de Osiris. Según el mito, Set planeó un engaño. Mandó a construir un cofre magnífico, perfectamente ajustado a las medidas de Osiris. Durante un banquete, prometió regalar el cofre a quien encajara en él. Cuando Osiris se recostó dentro, Set cerró la tapa, selló el cofre y lo arrojó al Nilo. Así, el rey justo murió. O al menos, eso parecía. El cuerpo fragmentado. El cofre viajó por el río, hasta perderse lejos de Egipto. Pero Set no se conformó. Cuando recuperó el cuerpo de Osiris, lo desmembró.
esparció sus partes por todo el territorio. Con ese acto, Set buscaba algo más profundo que la muerte. Quería impedir cualquier posibilidad de regreso. Isis, la diosa que no se rindió. Osiris no estaba solo. Su esposa, Isis, era una diosa poderosa y profundamente determinada. Isis recorrió Egipto en busca de los fragmentos del cuerpo de Osiris. Viajó por desiertos, ríos y pantanos. Protegida por su magia, recuperó cada parte. Con paciencia infinita, Isis recompuso el cuerpo de Osiris. Y mediante un ritual sagrado, le devolvió la vida. Pero no completamente. La resurrección incompleta. Osiris volvió a existir. Pero no podía regresar al mundo de los vivos. Había cruzado un límite. La muerte lo había transformado. Por eso, Osiris descendió al Duat y asumió un nuevo rol. Se convirtió en el juez supremo de las almas, el rey del más allá, el guardián de la eternidad. Su muerte no fue una derrota, fue una transición. Horus, el heredero. Antes de descender al inframundo, Osiris dejó algo atrás. Un heredero. Isis dio a luz a Horus, el hijo destinado a reclamar el trono. Horus creció oculto, protegido de Set. Cuando llegó el momento, desafió a su tío. La lucha entre Horus y Set no fue solo una guerra familiar. Fue el enfrentamiento eterno entre el orden y el caos. Osiris como modelo de esperanza. Para los egipcios, Osiris se convirtió en el mayor símbolo de esperanza. Si un dios podía morir y aún así alcanzar la eternidad, entonces el ser humano también podía hacerlo. Osiris mostró que la muerte no era una negación de la vida, sino su transformación. Por eso, cada difunto se identificaba con Osiris. Morir era, de algún modo, convertirse en él. El reinado silencioso. En el Duat, Osiris no gobernaba con violencia. Se sentaba en silencio. Observaba. Juzgaba con justicia. Ante él, las almas comparecían. Después del pesaje del corazón, su sola presencia confirmaba el resultado. Osiris no necesitaba castigar. El orden hablaba por sí mismo. Así, el dios asesinado se convirtió en el rey eterno. Un rey que no gobernaba la tierra, sino el destino final del alma. Pero la historia no termina con Osiris. Su legado continuó a través de su hijo. En el próximo capítulo, seguiremos la historia del dios halcón, el protector de los faraones, el defensor del orden. Horus. Capítulo 7. Horus y Set, la guerra entre el orden y el caos. Tras la muerte de Osiris, el orden del mundo quedó incompleto. El trono de Egipto estaba vacío. Y el caos aguardaba. En ese silencio, dos fuerzas opuestas se preparaban para enfrentarse. El hijo y el asesino. Horus y Set. Horus, el heredero legítimo. Horus nació en secreto. Isis, temiendo por la vida de su hijo, lo ocultó en los pantanos del delta del Nilo. Allí, protegido por la magia de su madre y por dioses aliados, Horus creció lejos del conflicto. Desde niño fue preparado para una sola misión: reclamar el trono que pertenecía a su padre. Horus representaba algo más que un dios joven. Encarnaba la legitimidad, la justicia y la continuidad del orden. Su símbolo era el halcón, ave que domina el cielo y observa el mundo desde lo alto. Set, señor del desorden. Set, en cambio, reinaba sobre regiones áridas y peligrosas. Desiertos, tormentas, tierras sin fertilidad. No era un dios débil.
Era poderoso, impredecible y violento. Set representaba las fuerzas que escapaban al control humano. Las tormentas repentinas, la sequía, la destrucción. Tras asesinar a Osiris, Set reclamó el trono de Egipto. Por la fuerza. Para él, el poder no se heredaba. Se tomaba. El conflicto por el trono. Cuando Horus alcanzó la madurez, regresó para enfrentar a su tío. El conflicto no se resolvió de inmediato. Los dioses no eligieron un vencedor rápido. La disputa entre Horus y Set se prolongó durante años. Hubo juicios, combates, desafíos simbólicos. Cada enfrentamiento representaba un aspecto distinto del conflicto entre orden y caos. Las batallas míticas. En algunos relatos, Horus y Set se transformaron en animales. Lucharon como halcones, como hipopótamos, como fuerzas elementales. En una de las batallas más conocidas, Set arrancó el ojo de Horus. Ese ojo no era solo un órgano. Era un símbolo. Representaba la integridad del orden cósmico. El ojo dañado de Horus simbolizaba un universo incompleto. El ojo de Horus. El ojo perdido fue restaurado. Gracias a la intervención de otros dioses. Una vez sanado, se convirtió en uno de los símbolos más poderosos de Egipto. El ojo de Horus representaba protección, sanación y equilibrio. Era un recordatorio de que el orden puede ser dañado, pero también restaurado. Por eso, el ojo de Horus se usaba como amuleto, tanto en vida como en la muerte. El juicio de los dioses. Finalmente, los dioses decidieron que la guerra debía terminar. Reunieron un tribunal divino para decidir quién debía gobernar Egipto. Ra, Tot, Isis y otros dioses escucharon los argumentos. Set defendía su fuerza. Horus defendía su legitimidad. La decisión no fue sencilla. Pero al final, el orden debía prevalecer. La victoria de Horus. Horus fue declarado el legítimo heredero del trono. Set no fue destruido. Fue desterrado a los desiertos y a los márgenes del mundo. Porque el caos no puede eliminarse por completo. Solo puede ser contenido. Horus ascendió al trono de Egipto y restauró el orden. Desde entonces, cada faraón fue considerado una encarnación de Horus en la tierra. El conflicto eterno. La victoria de Horus no significó el fin del caos. Set continuó existiendo. Porque para los egipcios, el caos era una fuerza necesaria. Sin él, el orden no tendría significado. El equilibrio dependía de mantener a Set bajo control, no de eliminarlo. Así, la lucha entre Horus y Set no fue solo un mito. Fue una explicación del mundo. Un recordatorio de que el orden debe defenderse constantemente. En el próximo capítulo, dejaremos atrás la guerra para observar cómo estos dioses influyeron en la vida diaria de Egipto, como los templos, los rituales y los sacerdotes conectaban a los hombres con el mundo divino. Capítulo 8. Templos, sacerdotes y rituales, la religión en la vida cotidiana. Para los antiguos egipcios, los dioses no habitaban únicamente en los mitos. Estaban presentes en cada amanecer, en cada inundación del Nilo y en cada gesto cotidiano. La religión no era una práctica aislada. Era la forma misma de vivir. El templo como casa del dios. Los templos egipcios no eran lugares de reunión pública, como los conocemos hoy. Eran, ante todo, la casa del dios. Cada templo estaba dedicado a una deidad específica. Ra, Osiris,
Isis, Horus, Amón. Dentro del templo. El dios no era una idea abstracta. Vivía allí. Su estatua sagrada era tratada como un ser vivo. Se le despertaba al amanecer. Se le vestía. Se le ofrecía comida. Se le protegía del caos. La arquitectura del orden. La forma del templo. No era casual. Cada pasillo. Cada columna. Cada patio. Representaba una parte del cosmos. Desde la entrada luminosa hasta el santuario oscuro. El templo simbolizaba el paso del mundo humano al mundo divino. Avanzar por un templo era repetir, en miniatura, el viaje del sol y el recorrido del universo. Los sacerdotes, guardianes del equilibrio. Los sacerdotes no eran líderes espirituales. En el sentido moderno, eran funcionarios del orden. Su tarea no era predicar, sino mantener la correcta relación entre los dioses y los hombres. Debían purificarse constantemente, afeitarse el cuerpo, lavarse varias veces al día, vestir lino limpio. Cada ritual debía ejecutarse con precisión absoluta. Un error no era solo una falta religiosa. Podía debilitar Maat. Rituales diarios. Los rituales no eran extraordinarios. Eran repetitivos. Y eso era precisamente lo importante. La repetición garantizaba estabilidad. Cada mañana, el sacerdote despertaba al dios. Cada tarde, lo protegía antes de la noche. Cada día, el orden era reafirmado. La rutina era sagrada. La religión fuera del templo. Aunque los templos eran espacios cerrados, la religión estaba presente en todos los hogares. Las personas comunes rezaban en pequeños altares, usaban amuletos, invocaban a los dioses para protección, salud y fertilidad. No había una separación clara entre religión y vida privada. Todo estaba conectado. Festivales y procesiones. En ciertas ocasiones, los dioses salían de sus templos. Durante festivales importantes, las estatuas sagradas eran llevadas en procesión. La gente podía verlas, celebrarlas, acompañarlas. Era uno de los pocos momentos en que el pueblo entraba en contacto directo con lo divino. Estos eventos reforzaban el vínculo entre dioses, faraón y comunidad. El faraón como sumo sacerdote. Aunque los sacerdotes realizaban los rituales diarios, el faraón era, en teoría, el sumo sacerdote supremo. Cada ceremonia se hacía en su nombre. El faraón no solo gobernaba, mantenía el equilibrio del cosmos. Cuando el faraón ofrecía a los dioses, todo Egipto ofrecía con él la religión como estabilidad social. La religión egipcia no buscaba convertir ni imponer creencias. Buscaba estabilidad. Mientras los rituales se cumplieran, el mundo seguiría funcionando. La fe no era emocional. Era estructural. Un sistema diseñado para evitar el regreso del caos. Así, en templos silenciosos y rituales repetidos, los egipcios sostenían el universo, día tras día. Pero no todos los dioses eran solemnes y distantes. Algunos estaban cerca del hogar, de la maternidad, de la magia, de la protección. En el próximo capítulo, nos acercaremos a una de las figuras más queridas y poderosas de Egipto, la gran diosa madre, Isis. Capítulo final. La eternidad según los antiguos egipcios. Para los antiguos egipcios, la historia no avanzaba hacia un final. No existía una última página.
No había un cierre definitivo. Todo lo que existía regresaba una y otra vez al mismo punto. La vida, la muerte, el orden, el caos. Todo formaba parte de un ciclo eterno. El sentido último de la mitología egipcia. Después de recorrer a sus dioses, sus mitos y su visión del más allá, queda claro que la mitología egipcia no era una colección de historias fantásticas. Era una explicación completa del mundo. Cada dios representaba una fuerza real. Cada mito, una advertencia. Cada ritual, una forma de sostener el equilibrio. Nada era innecesario. Nada era casual. Vivir bien para existir siempre. Para los egipcios, la eternidad no se ganaba con promesas ni con fe ciega. Se construía día a día. En la forma de hablar. En la forma de trabajar. En la manera de tratar a otros. La eternidad no era un premio. Era una consecuencia. Quien vivía en armonía con Maat continuaba existiendo. Quien rompía el orden desaparecía. Así de simple. Así de definitivo. La muerte como transformación. En Egipto, la muerte no era una tragedia absoluta. Era un cambio de estado. Como el sol al ponerse. Como el Nilo al retirarse. Como la semilla que se oculta bajo la tierra. Nada se perdía. Todo se transformaba. El alma no huía del mundo. Regresaba a él. De otra manera. El legado invisible. Miles de años han pasado. Desde que los templos dejaron de funcionar. Y los rituales se silenciaron. Pero la idea permanece. Aún hoy. Hablamos de justicia. De equilibrio. De verdad. Aún buscamos sentido en la muerte. Aún tememos al caos. Aún soñamos con trascender. Sin saberlo. Seguimos preguntándonos las mismas cosas que los antiguos egipcios. El tiempo como un círculo. Para ellos, el tiempo no corría hacia adelante. Giraba. El ayer y el mañana no estaban separados. Todo lo que había ocurrido volvería a ocurrir. Por eso construían para la eternidad. Por eso escribían para los dioses. Por eso miraban al cielo cada noche. Sabían que el universo no se sostenía solo. Debía ser cuidado. El silencio después del juicio. Después del juicio del corazón. Después del Duat. Después de Osiris. No había ruido. No había castigo eterno. No había celebración desbordada. Solo continuidad. Campos tranquilos. Trabajo sin dolor. Un mundo estable. Sin caos. La mayor aspiración egipcia no era la felicidad. Era la permanencia. La última enseñanza. La mitología egipcia no intentaba responder. ¿Qué ocurre después de la muerte? Intentaba responder. ¿Cómo vivir antes de ella? Porque, para ellos, la eternidad comenzaba en vida. Cada acto justo era una victoria contra el caos. Cada palabra verdadera reforzaba el orden del mundo. Así entendían la existencia los antiguos egipcios. No como una línea con principio y fin, sino como un ciclo eterno, que nunca se rompe. Y mientras el sol continúe saliendo, mientras el orden resista al caos, mientras el tiempo siga girando, la historia de Egipto no habrá terminado. Si este viaje por la mitología egipcia te acompañó hasta el descanso, el propósito se ha cumplido. Aquí, el tiempo se detiene. El orden permanece. Y la noche continúa. Buenas noches.